educación sobre variadores de frecuencia es uno de nuestros productos con mayor receptividad por aquellos que ya han participado en ella. Es por esto que en este video te voy a explicar brevemente cómo está estructurada nuestra capacitación, también las marcas con las cuales hemos trabajado, los proyectos o los sistemas en donde hemos implementado variadores de frecuencia y finalmente te voy a dar un resumen de los pasos básicos que debemos manejar todos para instalar correctamente estos equipos en campo. No solamente para instalarlo, para chequearlo, hacerle mantenimiento, simplemente realizar un proyecto desde cero. Bien, aquí detrás te estoy mostrando en la parte superior cómo está estructurada nuestra capacitación, la cual es 100% online, tiene acceso de por vida con material de apoyo, también cuenta con asesorías personalizadas y finalmente aquí estamos incluyendo una primera clase gratuita para aquellos que están interesados en todo en lo que se refiere a nuestra capacitación debido a todo el contenido que hemos publicado en nuestras redes sociales. Ahora estamos permitiéndote que accedas a la primera clase de forma gratuita, evalúes nuestro contenido y si no te gusta, sencillamente no accedes a esta capacitación. Bien, pero ahora te voy a explicar brevemente lo que te estaba comentando al principio del video. Aquí de este lado te estoy mostrando las marcas instaladas por nuestro equipo, ¿ok? Dentro de ellas tenemos la marca Danfoss, Delta, Siemens, WEC, Schneider Electric, que es una de las marcas con las cuales más trabajamos actualmente, Powerflex de Alan Braille, Seu de Eurodrive, Yaskawa, Lense y obviamente otras marcas no tan reconocidas como marcas chinas. Dentro de nuestra experiencia, debido a la instalación de varias marcas de variadores de frecuencia, lo que nos ha dicho que nosotros tenemos que asegurar más que todo es el hardware, ¿ok? Siempre y cuando vayamos a instalar estos equipos en situaciones o en escenarios totalmente inhóspitos o que se manejen lo que sería una alta temperatura. Bien, eso es una de las cosas que tengo que destacarte. Cuando trabajamos con marcas no tan reconocidas, lamentablemente estas marcas muchas no tienen un proceso de programación tan amigable. Eso es importante comparado con Schneider Electric, lo que sería Delta y Danfoss, muestran un proceso de ajuste de parámetros bastante amigable. Eso te lo voy a explicar al final del video. Bien, dentro de estas marcas instaladas, nosotros hemos realizado aplicaciones como cintas transportadoras, que es lo más común cuando se va a instalar variadores de frecuencia, batidoras, escenarios rotativos, control de posición con encoder, ¿sí? Preparación de producto, en donde sí o sí hemos tenido que superar la frecuencia de trabajo del motor trifásico y finalmente monitoreo a distancia, en donde básicamente hemos empleado el protocolo RTU y TCP, ¿ok? Modbus, en donde nosotros también estamos ofreciendo nuestra capacitación en Modbus RTU, con la cual vas a aprender de este protocolo y cómo llevar a cabo sencillamente, bien sea un proyecto desde cero o el mantenimiento de aplicaciones que tengan este protocolo. Bien, ahora te voy a mostrar dentro de nuestra experiencia cuáles son los principales conocimientos básicos que debemos tener nosotros presentes en todo momento. Aquí te estoy mostrando procedimientos básicos para instalar variadores de frecuencia. Como número uno, nosotros tenemos que saber definir la aplicación en donde vamos a instalar ese variador de frecuencia. Nosotros tenemos aplicaciones horizontales o verticales. Generalmente las más comunes, las que se llevan a cabo, son de tipo horizontal. Luego, definir el voltaje, corriente y potencia. Si tu variador de frecuencia puede ser monofásico 220 o trifásico 220, también puede ser trifásico 380, dependiendo también la configuración eléctrica del motor trifásico. Ojo con eso. La corriente obviamente va asociada al consumo de ese motor trifásico que vas a conectar y de igual forma la potencia. Mayormente cuando lo vamos a adquirir tenemos que indicarle al proveedor lo que es voltaje y corriente y en producto de estos datos se nos va a generar una potencia completamente cercana a ese motor trifásico que vas a conectar. Luego tenemos que definir la programación y el tipo de control. Nosotros sabemos que dentro del tipo de control tenemos control local, control remoto y control por comunicación, en donde debemos ver siempre cuál es el protocolo que nosotros vamos a usar. Si es un proyecto desde cero, tenemos libre albedrío. Ahora, si es un proyecto en donde ya está instalado el variador de frecuencia, tenemos que chequear cuál es el protocolo que están utilizando los demás variadores de frecuencia y cuál nos conviene, y también hay que analizar la curva de aprendizaje de acuerdo a ese proyecto. Bien, dentro de este procedimiento vamos al punto 3, que es definir, ¿ok?
o el punto 4, perdón, definir la marca, la curva de aprendizaje y la disponibilidad en el mercado. Esto con nuestra experiencia nos ha dado a entender de que no podemos elegir cualquier variador de frecuencia, porque si se daña el variador de frecuencia, ¿ok? No es que podamos comprar uno directamente, es que cuando vayamos a comprarlo, este variador seguramente va a tener otras medidas de instalación, otro tipo de conexiones en lo que se refiere a la posición y variadores de frecuencia que traen su alimentación arriba en la parte superior y la conexión del motor trifásico en la parte inferior, pero hay otros que lo tienen directamente abajo todo el sistema, toda la conexión, o otros que también lo tienen todo lo que es la conexión en la parte superior. Bien, entonces cuando nosotros vamos a instalar un variador de frecuencia tenemos que tener en cuenta cuáles son las dimensiones de el tablero en donde vamos a colocar este dispositivo. Ahora, si el tablero es bastante grande y hay bastante espacio, bueno, allí quizás ya tenemos una ventaja de no generar tantas dudas al momento de instalar cualquier variador de frecuencia. También esto lo mencionamos porque cuando se realizan trabajos siempre se tiene, la mayoría tiene un variador de frecuencia en el taller, lo instala y se olvida de eso. Cuando llega la falla, que el variador de frecuencia explotó, ya no funciona y quieren comprar un variador de frecuencia, resulta que el que tenían en el taller era de un precio y ahora el nuevo se va al triple, al cuádruple del precio del que instalaron y bueno, allí viene el análisis de costos. Ojo con eso. Bien, entonces aquí ya con el punto número 4 también tenemos que analizar la curva de aprendizaje. Nosotros hemos instalado varios variadores de frecuencia y conocemos muy bien lo que es la marca Schneider Electric. Ahora, cuando nos toca otro variador de frecuencia, ya con la experiencia nosotros sabemos muy cercano cómo sería el paso a paso para entender muy rápido lo que sería el ajuste de parámetros. Lo más recomendable es tener en cuenta esa brecha que puede ser de 1 hora a 2 horas si es un proyecto bastante tedioso. Ahora, si es un proyecto en donde simplemente se quiere la puesta en marcha, quizás la curva de aprendizaje allí se acorte bastante y solamente quede para un proyecto posterior seguir estudiando el proceso de ajuste de parámetros de ese variador de frecuencia. Por experiencia, lo que es la marca Siemens es un poco engorrosa en lo que es el ajuste de parámetros, pero bueno, todo va a depender también la habilidad que cada uno tenga en ese momento de entender ese procedimiento de ajuste. Bien, vamos ahora con el punto número 5, definir distancia, variador de frecuencia con el motor y accesorios, obviamente que pueden ser opcionales. Dentro de los accesorios tenemos el muy nombrado que sería la resistencia de frenado, que más que se utiliza cuando nosotros necesitamos un frenado brusco en nuestro sistema. Adicional a eso tenemos lo que son las protecciones aguas arriba y aguas abajo, como serían los filtros senoidales, los filtros de BT que van aguas abajo del variador de frecuencia y ellos solamente van ubicados aguas abajo cuando hay una diferencia o cuando hay una distancia mayor a 50 metros entre variador y motor trifásico. Luego tenemos las reactancias pasivas en lo que sería en la parte superior o aguas arriba del variador de frecuencia cuando hay un sistema dentro de la planta en el cual no nos convence y estas reactancias van a minimizar lo que son los cambios bruscos de tensión y los cambios bruscos de corriente en el sistema. Bien, y son opcionales, obviamente, siempre y cuando estemos analizando ese proyecto que nosotros vamos a realizar. Bien, dentro de esto también nosotros estamos colocando lo que sería la distancia. Es importante que evaluemos esa distancia. Recuerda que a partir de 50 metros es recomendable, de acuerdo a la norma, instalar dichos filtros. Bien, vamos con el punto número 6 que nos dice área de instalación. Importante, si nosotros vamos a instalar un variador de frecuencia en un sitio en donde hay una alta temperatura, que también lo hemos realizado en donde hay variadores de frecuencia muy cercanos a caldera, en donde se alcanzan temperaturas alrededor de 80 90 grados centígrados, tenemos que tener en cuenta que un variador de frecuencia normalmente con una temperatura estable, ellos trabajan en 50 grados centígrados. A partir de 60 grados centígrados hay que evaluar o chequear el manual de programación del
variador, y allí están las recomendaciones del fabricante en donde te dice qué debes hacer a partir de 60 grados centígrados. Generalmente hay que colocar una ventilación o extractores de aire caliente en ese tablero, quitarle alguna protección al variador de frecuencia. Bien, siempre te voy a recomendar que chequees qué es lo que te dice el fabricante. Bien, vamos con el punto número 7, que sería monitorear. Obviamente, cuando ya está instalado el variador de frecuencia, tenemos que monitorear la rampa de aceleración, desaceleración, velocidad, torque, consumo y obviamente demás parámetros que nosotros hayamos ajustado en esa aplicación. Dentro de la rampa de aceleración y desaceleración, generalmente es cuando estamos generando algún sistema en donde tenemos una rampa de aceleración bastante delicada de acuerdo a la carga que estamos manejando, y de igual forma la desaceleración tenemos que chequearla porque muchas veces se presenta, en la mayoría, un sobrevoltaje, sobrecorriente, y el variador de frecuencia dispara por alarma. En estos casos no hay que entrar en pánico, sencillamente estar consciente de la carga, de las características de la carga, y en base a ello vamos ajustando los parámetros. En velocidad, aquí obviamente lo vamos a analizar con esas aplicaciones en donde superamos la frecuencia de trabajo del motor y tenemos que chequear qué está pasando con lo que sería el torque y el consumo. Recordemos que el torque, los variadores de frecuencia nos los expresan en porcentaje. Dentro de la capacitación nosotros explicamos cuál es la fórmula para analizar qué está pasando con el torque y si el comportamiento está acorde al valor de la fórmula que nos está dando ese resultado. Bien, y demás parámetros obviamente depende mucho de ti, de cómo tú estés programando, de lo que tú anotes, para que el día de mañana si te llaman para resolver una falla, tú ya vayas pensando cuáles son los parámetros que ajustaste y los cuales debes chequear o sencillamente buscar otros parámetros para que la aplicación se vaya comportando como se desea. Bien, y finalmente tenemos aquí el último punto, que sería chequear calidad de energía. Aquí ya lo estamos destacando en lo que sería el punto 5, que es definir la distancia entre variador de frecuencia y motor y accesorios opcionales, en donde de acuerdo a esa calidad de energía nosotros tenemos que definir si hace falta o no una protección aguas arriba del variador de frecuencia. Si nosotros buscamos los manuales de los variadores, tenemos ciertas protecciones que nos recomienda el propio fabricante, dentro de las cuales nosotros podemos tener guardamotores, fusibles rápidos, sencillamente una térmica de acuerdo a el tipo de instalación que nosotros estemos llevando a cabo. ¿Okay? Recuerden también que estas protecciones dependen de la instalación, y si nosotros hacemos énfasis en leer el manual del fabricante, vamos a obtener unas mejores recomendaciones y la selección va a ser mucho más sencilla. ¿Ok? Para aquellos que siguen interesados en nuestra capacitación sobre variadores de frecuencia, nosotros tenemos un diagrama de flujo completamente gratis, el cual nos puedes pedir sencillamente dejando en los comentarios tu correo electrónico, y a la brevedad posible te vamos a hacer llegar ese diagrama de flujo. Sencillamente en ese diagrama lo que estamos resumiendo es todo esto, lo que te estoy explicando ahora, es una guía bastante sencilla, es una hoja en donde vas a ver qué debes hacer de acuerdo a la etapa en donde te encuentres de tu proyecto con variadores de frecuencia. Seguimos promocionando nuestra capacitación debido a la gran receptividad completamente positiva, y si tú aún tienes dudas de participar en esta capacitación, escríbenos a nuestro WhatsApp, el cual te lo vamos a estar dejando por aquí, y allí te vamos a estar respondiendo todas tus dudas. Recuerda que somos Your Automation, en donde tú creas tu automatización. ¿Sí? Nos vamos a ver en una próxima oportunidad.